las libertades individuales, los derechos, el estado de excepción, por supuesto, y en el contexto de la pandemia, es un tema de investigación, de análisis, de reflexión súper interesante. Y bueno, en ese contexto es que entonces este libro llamado La Ley de Emergencia, ensayo sobre el derecho a la excepción y la pandemia, es un libro que me pareció súper interesante de que podamos conversar con su editor, Pablo Contreras, que es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo están? Muy Un gusto bien. verte, Pablo. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. Un gusto estar aquí de nuevo. Oye, cuéntanos, además, para que le contemos también al resto de la gente de qué manera podemos, más ratito vamos a checar los datos, ¿no es cierto?, acceder a estos textos. ¿Cómo surge la idea de compilar estos ensayos y cómo seleccionas también a quienes integraste? Mira, nosotros somos un grupo de abogados, profesores de Derecho Público, aquí también hay algunos otros académicos, por ejemplo, de Derecho Penal, que venimos trabajando de forma colectiva en varios libros de derechos fundamentales, manuales de derecho constitucional, libros que son más de difusión, que hemos ido acompañando el proceso constituyente desde hace mucho tiempo. Ahí con Marcelo nos conocemos cuando me tocaba ir a Futuro a hablar sobre Marca tu Voto. O sea, venimos hace mucho tiempo trabajando y cuando cae el año pasado, cae la cuarentena, la pandemia empieza a expandirse rápidamente por el país. Piensa que alrededor de abril, con unos colegas, unos profesores, estábamos conversando, oye, está cambiando el derecho y no tenemos las herramientas teóricas para enfrentar lo que estamos viviendo. Necesitamos escribir sobre esto, pero escribir de forma rápida, de forma que le llegue a un público mucho más general que solo abogados. Y entonces decidimos hacer ensayos cortitos de no más de 10 páginas, con pocas citas, que pueda leer cualquier persona que quiera interesarse sobre la emergencia y el trabajo, la emergencia y el derecho al agua, la emergencia y la libertad personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge. Y de hecho lo escribimos, el libro entero se escribió en 2 meses, entre mayo y junio del año pasado. Hicimos un seminario solo para discutir algunas ideas primero, y de ahí, bueno, también de hecho se demoró por producto de la pandemia. La editorial que tenía turnos entró en cuarentena y los contactos estrechos. Bueno, se demoró un poco, pero llegó. Y resulta que a un año, un poco más de un año, todavía seguimos teniendo. Claro. Sí, bueno. Así que sigue vigente. Y conversamos contigo en septiembre, me acuerdo, Pablo, sobre los estados de excepción y el tema del toque de queda, que con Lucía queríamos levantarlo rápido, el toque de queda, y pensar que todavía seguimos en eso, todavía seguimos con el toque de queda. Ya hay personas de análisis políticos que dicen que vamos a seguir con toque de queda hasta que termine el gobierno del presidente Piñera, que es algo que él se ha propuesto para terminar, entre comillas, con tranquilidad. ¿Existe algún tipo de vulneración o análisis que hagan ustedes sobre esto, sobre el toque de queda, las medidas de excepción y que podrían modificarse en un futuro en nuestro país? Bueno, uno cuando vive tanto tiempo en medidas de excepción se empieza a acostumbrar. Sí. Y fíjate que estamos con un toque de queda incluso más severo que el año pasado. Es hasta las 9 de la noche. Pero la gente empieza a olvidarse, se guarda antes, etcétera. En muchos casos ni siquiera puede salir porque está en fase 1. Efectivamente, el libro tiene 3 capítulos que se dedican a cómo la emergencia cambia la lectura y cómo se utilizan las potestades respecto de estados de excepción, respecto al control del orden público o las restricciones a la libertad personal. Fíjate que estamos en un año de elecciones, es un súper año de elecciones, y tenemos toque de queda, tenemos confinamiento, no podemos hacer campañas como debiese ser, no podemos juntarnos. Entonces yo creo que lo que trata de aportar un poquito varios autores aquí son las coordenadas para pensar un nuevo orden democrático también. O sea, tenemos una conversación sobre una nueva constitución, vamos a tener una convención para ello. Es también la oportunidad propicia para discutir y redefinir cuáles son las reglas fundamentales sobre los estados de excepción, cómo aumentar el control judicial en materia de restricción a derechos fundamentales, cómo asegurar que efectivamente el Estado tenga las herramientas para poder hacer frente a una pandemia, pero eso no signifique
estados tan disímiles de vulneración de libertades. Sí, estaba pensando, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación también con Jorge Contese respecto de cómo muchas de las políticas públicas también estaban vinculadas al estado de excepción sin necesidad, y de alguna manera no solamente nos estamos acostumbrando a eso, sino que aceptamos que muchos de esos derechos vayan en contra de nuestras libertades individuales o derechos civiles y políticos que debieran estar asociados por mucho tiempo, efectivamente. Entonces, me gustaría, además de esta reflexión que es súper interesante también y que forma parte también de la discusión del debate constituyente, como tú bien decías, Pablo, saber qué otras materias y otros capítulos se incorporan a este texto, porque además el llamado es precisamente en línea con lo que tú comentabas al principio, que ojalá estas materias puedan estar a la mano de cualquier lector, no solamente de especialistas en el área, y la invitación entonces es a que nos cuentes qué otros capítulos se incluyen, quiénes escriben, quiénes participan de esta recopilación, de esta antología, y así poder difundir también, que las personas accedan además a esta editorial de la que me gustaría conversar también un poquito después, sobre otros textos que están publicados. Súper, mira, bueno, tú mencionabas a Jorge Contese. Jorge tiene un capítulo que es sobre emergencia y derecho internacional, sobre todo del derecho internacional de los derechos humanos. Y fíjate que esto antes no era tema, digamos, pero hoy día el Estado no puede hacerse el loco, tiene obligaciones internacionales, hay tratados internacionales. Por ejemplo, en Colombia, que hay una serie de protestas, el relator para la libertad de expresión o el derecho a reunión ha hecho comentarios de que, ojo, la pandemia no elimina el derecho a la protesta. Claro. Entonces, esos son temas que hoy día tenemos que internalizar en el debate. Pero también hay una serie de otras materias. La gran mayoría son abogados, pero por ejemplo está nuestra querida Claudia Heiss, cientista que escribe sobre... Claro, que escribe sobre la emergencia y el proceso constituyente, la excepción y el proceso constituyente. Hay otros que dicen relación con los poderes del Estado. Por ejemplo, mi buen amigo Domingo Loera y Constanza Valdés, que también es candidata, escriben sobre cómo el proceso legislativo empieza a reaccionar, enviando proyectos de ley, tratando de ajustar las demandas ciudadanas, las precariedades en que vivimos, y cómo está realmente este Congreso, sí o no, a la altura de las circunstancias. Jaime Baza, por ejemplo, explica claramente los problemas de los estados de excepción constitucional. Y creo que hay una serie de temas que hay otras personas que han preterido, digamos, que no le han puesto el ojo, la atención, porque hemos vivido en una circunstancia de un modelo neoliberal de producción, y la pandemia nos pilla con este sistema, sí, claro, y profundiza ciertas cuestiones. Por ejemplo, quiero destacar también una candidata a la convención, Amaya Alves, con Rodrigo Castillo, escriben sobre la emergencia y el acceso al agua. Y de hecho, el título de ese ensayo es El COVID-19 como una crisis dentro de la crisis. En Chile ya venimos con una crisis hídrica y además nos topa con el problema del COVID-19, donde una de las principales recomendaciones sanitarias es lavarse las manos, ¿te fijas? Bueno, en algunas localidades eso no es tan sencillo. Claro. Yo creo que también, por ejemplo, Yanira Zúñiga, profesora de la Universidad Austral, pone el foco en los problemas de género, que yo te diría, hasta antes de ese mayo feminista del 2018, este tipo de cuestiones no estaban en los libros de derecho constitucional y derecho público. Y hay tres autores que quiero destacarlos porque se van de lleno al tema económico, a cómo se lee el derecho de propiedad, si sigue siendo este derecho tan protegido en nuestro país o va cambiando. Por ejemplo, la regulación de la libertad de empresa o la regulación respecto a las especulaciones de precio en circunstancias de excepción. Ahí están Matías Guilov, Constanza Salgado y otro candidato, Cristian Viera. Parece que este es el libro de los candidatos, sí. Pero son varios amigos y amigas que han estado trabajando en estos temas hace más de una década, han hecho sus tesis doctorales en estas materias, y queremos aportar en un compilado de 18 ensayos editado por Editorial DER, y aquí quiero aprovechar de saludar a la editorial y a las dos editoras, que son un lujo de editorial, sobre todo para hacer libros jurídicos que no sean feos, que no sean excesivamente caros y que sí sean leíbles. Oye, Pablo, esa era la idea de publicarlo. Sí, Pablo, ahí vi un capítulo que tiene que ver con con la policía, la policía y los estados de excepción, y ayer conversábamos con Raúl Sor sobre estas fuerzas especiales que existen en los países latinoamericanos, que son fuerzas finalmente policiales
sociales políticas, que es para la represión del pensamiento diferente al del gobierno. ¿Cómo analizan la situación de las policías en estado de excepción ustedes? Bueno, es bien interesante. Hay 2 capítulos que se abocan precisamente al tema de la policía y la excepción. Y aquí no miran solo la pandemia, sino también miran lo que pasó con el 18 de octubre, donde, por ejemplo, se desnuda el modus operandi de las policías y las fuerzas especiales sobre todo. Julio Cortés muestra cómo hay una suerte de continuidad en las prácticas policiales para reprimir manifestaciones, por ejemplo, del estallido, pero también que después se traslada al control sanitario, a los toques de queda, a las cuarentenas, a cómo se maneja el problema a nivel de cárceles. Y Paz Irarrázaval analiza cuál es el trasfondo económico de eso. ¿Ya? Porque el concepto de orden público que hay en nuestro país es un concepto de orden policial para la defensa de la propiedad, ¿te fijas? Y esa conexión no siempre se hace. Y entonces cuando uno observa imágenes donde hay cientos de policías resguardando un mall, claro. Pero no hay cientos de policías para resguardar una protesta, o hay policías para resguardar ciertas protestas y no otras, entonces ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay una conexión entre ciertas ideas económicas de orden público y cierta forma de enfrentar el control, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces el libro también te muestra, trata de mostrar esos debates que no han aparecido a nivel masivo, pero que hay muchísimos estudios que sí lo respaldan. Sí, totalmente. Nosotros conocemos históricamente, además, las matanzas en Chile asociadas precisamente a un grupo de orden o de la policía que lo que hace es resguardar precisamente a quienes tienen el poder económico en Chile, el capital, los dueños de... Y eso lo hemos seguido viendo y forma parte también de la conversación que teníamos ayer con Raúl Sor a propósito de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica también. Como diversas movilizaciones sociales, por ejemplo, hoy en Colombia, son respondidas de la misma forma, y eso nos conecta con esa primera idea que tú esbozabas respecto de lo vinculado de esta práctica sistemática que parece que está educada precisamente en las policías para no defender el Estado de Derecho, para no entender que es una democracia, para no darse cuenta que deben responder a un poder civil que no tiene que estar vinculado a un sector en específico, y ese es un debate súper importante que tenemos que dar, y quizás tú también nos puedes dar tu opinión respecto de lo que conversábamos ayer, porque en el resto de Latinoamérica, no así en países europeos, que hemos visto que pueden surgir protestas incluso muy violentas, como la de los chalecos amarillos, o como las protestas en Holanda a propósito del toque de queda, y la respuesta de las policías no es la misma, y esto está en línea con lo que conversábamos respecto de lo mal educados que estamos en derechos, ¿no es cierto?, civiles y políticos, en nuestros derechos. Estoy viendo una entrevista que le hicieron al presidente Lacalle de Uruguay, de por qué no impone el toque de queda. Y dice, bueno, porque vamos a tener que hacer miles de excepciones, pues. El que vive en un departamento chico, el que tiene que sacar a pasear al perro, el que es taxista, entonces mejor liberemos a todos y vamos a fiscalizar a los que no cumplen. Es importante también una visión de Estado y también de libertad, y siendo un presidente de derecha, ¿cómo interpreta el tema de lo irrelevante que es la libertad, Pablo? Por favor, Pablo. Bueno, yo creo que ahí efectivamente hay unas cuestiones. Yo decía que esta cuarentena es bastante más perforada que la anterior. Claro. Uno veía que la gente salía y efectivamente el control era parcial, era fragmentado. Ahora, lo que tú dices, Lucía, creo que es clave, no solo desde el punto de vista constituyente, sino que es una política pública de Estado que no se ha acometido desde el retorno a la democracia. Que es fortalecer el control civil y la subordinación democrática de las Fuerzas Armadas y de las policías. Yo creo que esto es algo que hemos venido escribiendo también con Sebastián Salazar, es una de mis áreas de expertise. Ojo, que algunos pensaron que ese capítulo se había cerrado con las reformas constitucionales del 2005 porque habían eliminado, por ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefe, o habían achicado al Consejo de Seguridad Nacional. Pero resulta que hoy día las leyes orgánicas constitucionales de estas instituciones tienen un cerco de autonomía que les permite tomar sus propias decisiones sin control. Entonces tienen cuerpos de departamentos de comunicaciones súper autónomos. Claro. Tienen reglas especiales de secreto. Manejan cuantiosos recursos con secreto, con poco control, con poca auditoría. Tienen
todo el control sobre el tipo de formación, los contenidos, son ex militares o ex policías enseñándole a militares y a policías, y no hay casi profesores civiles, en los ministerios no controlan las mallas curriculares, entonces lo que tú tienes son policías autónomas y fuerzas armadas autónomas, y entonces cuando tú dices, mira, la función de la policía, ¿cuál es? ¿Es controlar un orden público al servicio de cierta idea económica o es proteger los derechos fundamentales de las personas? Sí. Pablo. Y ojo, esto lo hicieron los alemanes, y solo para cerrar, digamos, en los 70 cambiaron la lógica y los policías van a defender los derechos fundamentales de las personas y no un orden público abstracto. Totalmente. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Mi invitación es entrar a DER Ediciones, donde se encuentran todos estos textos, todos estos libros que amplifican el debate democrático en algo que está en línea con lo que hemos conversado, que es empoderarnos de nuestros derechos, conocer más. Así que la invitación es que todo el mundo profano en estas materias constitucionales, como una, efectivamente, entremos y nos podamos involucrar más con estas materias, hacer propias estas discusiones y estas reflexiones. Muchas gracias, Pablo Contreras, abogado constitucionalista, doctor en Derecho Académico de la Universidad Autónoma de Chile y editor del libro La Ley de Emergencia, ensayos sobre el derecho a la excepción y la pandemia, que se encuentran ahí en DER Ediciones. Un abrazo, Pablo. Chao, Pablo, un gusto verte. Chao, cuídate. Yo como dato voy a estar con la Maya Alves mañana.